Oh, querida, querida amiga, que me escuchas en este momento. El Espíritu Santo acaba de susurrarme algo tan poderoso sobre tu vida de oración que si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, algo va a cambiar para siempre en tu comunión con Él. Algo tan hermoso, tan transformador, que tu corazón no volverá a ser el mismo. No soy yo quien te lo dice. Es Él quien me ha dado esta palabra especial para ti. Suscríbete ahora mismo si el Espíritu Santo te está tocando y dime en los comentarios si alguna vez has sentido el toque suave de su presencia cuando menos lo esperabas. Quiero conocer tu corazón. Quiero orar contigo. Mi querida hermana, hace años, cuando apenas comenzaba a entender los caminos del Señor, yo oraba como la mayoría de las personas oran, una vez al día, rápido, con prisa, como cumpliendo un deber. Pero el Espíritu Santo, oh, el precioso Espíritu Santo, tenía otros planes para mi vida de oración. Y hoy quiero compartir contigo cómo Él me enseñó este secreto que cambió no solo mi manera de orar, sino toda mi existencia. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, Katherine, si quieres conocerme de verdad, si quieres que mi poder fluya a través de ti, si quieres que los milagros no sean casualidad, sino tu realidad diaria, entonces debes aprender a respirar en mi presencia. Y cuando dijo respirar, no se refería solo a una vez, sino como respiras naturalmente, constantemente, sin esfuerzo, con esa necesidad vital que te mantiene viva. Fue entonces cuando me enseñó el misterio de orar 3 veces al día, no como una rutina religiosa, no como una obligación más, sino como 3 momentos sagrados donde el velo entre el cielo y la tierra se hace tan fino, tan transparente, que puedes tocarlo con tu fe. La primera oración, mi querida amiga, es la oración del amanecer. Cuando el mundo aún duerme, cuando el silencio es tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón, ahí, en esa quietud santa, el Espíritu Santo te está esperando. Como el rocío de la mañana que refresca cada hoja, cada pétalo. Él quiere refrescar tu alma con su presencia. Yo aprendí, después de muchos años, que esos primeros minutos del día no me pertenecen a mí, le pertenecen a Él. Cuando abro mis ojos, antes de que mis pies toquen el suelo, mi espíritu ya está elevándose hacia su trono. Buenos días, Espíritu Santo, susurro, y Él. Oh, Él siempre me responde con ese toque suave, que me recuerda que no estoy sola en este día que comienza. ¿Has experimentado alguna vez esa presencia matutina? Ese momento donde todo se detiene, donde el tiempo parece suspenderse y solo existen tú y Él, si nunca lo has vivido. Quédate conmigo, porque hoy vas a aprender cómo encontrar ese lugar secreto donde Él te espera cada mañana. En esas primeras horas, cuando la luz apenas comienza a filtrarse por mi ventana, yo no oro con palabras elaboradas. No, el Espíritu Santo me enseñó que Él no necesita nuestros discursos, Él necesita nuestros corazones. Gracias es muchas veces la única palabra que brota de mis labios. Gracias por esta vida. Gracias por este día. Gracias por tu presencia que ya siento envolviendo mi alma como un manto de paz. Y entonces algo hermoso sucede. Él comienza a hablarme. No con voz audible, aunque a veces, casi puedo escuchar sus susurros, sino con esa certeza interna
esa seguridad divina que llena cada fibra de mi ser. Me muestra el día que tengo por delante, me prepara para las personas que voy a encontrar, me fortalece para los desafíos que vendrán. Recuerdo una mañana, hace algunos años, cuando desperté con una carga tan pesada en mi corazón. Había recibido una carta de una mujer, una madre desesperada cuyo hijo se estaba muriendo de cáncer. Los médicos habían perdido toda esperanza. Esa mañana, cuando me postré en oración, el Espíritu Santo me dijo algo que jamás olvidaré. Catherine, hoy vas a ver mi gloria manifestada. No es tu fe la que sanará, es mi poder el que obrará. ¿Sabes qué pasó? Esa misma tarde, esa madre me llamó llorando, pero no de tristeza, sino de gozo. Su hijo había despertado completamente sano. Los doctores no podían explicarlo. Nosotros sí sabíamos, habíamos estado en la presencia del Dios de los milagros en esa oración matutina. Mi querida hermana, ¿te das cuenta del poder que tienes en tus manos cuando aprendes a comenzar tu día en su presencia? No es magia, no es suerte. Es el diseño perfecto de Dios para sus hijas que eligen buscarlo cuando el mundo aún no las distrae. Pero el Espíritu Santo no se conformó con enseñarme solo la oración del amanecer. ¿O no? Él tenía más, mucho más para mostrarme. La segunda oración, la oración del mediodía, es diferente, tan diferente. Cuando el sol está en lo alto, cuando la vida cotidiana nos envuelve con sus prisas, sus responsabilidades, sus preocupaciones, es precisamente ahí donde Él quiere encontrarse contigo, en medio del bullicio, en medio de la tormenta, en medio de tu día más ocupado. ¿Has notado cómo Jesús se retiraba a orar, no solo en las madrugadas silenciosas, sino también cuando las multitudes lo seguían, cuando todos lo necesitaban, cuando parecía que no había tiempo para detenerse? Él se apartaba, encontraba ese lugar secreto y se conectaba con el Padre. La oración del mediodía no requiere una hora completa. A veces son apenas 5 minutos, 10 minutos, pero son 5 minutos santos, sagrados, donde detienes el mundo para recordar quién eres, de quién eres y hacia dónde vas. Yo he aprendido a buscar esos momentos de pausa en medio del día más caótico. Puede ser mientras camino de una habitación a otra, puede ser mientras espero en una fila, puede ser en mi automóvil antes de entrar a una reunión. Aquí estoy, Señor, susurro. Enséñame tu presencia en medio de este día. Y Él, oh mi querida amiga, Él siempre responde, siempre, con una paz que calma mis nervios, con una sabiduría que ilumina mis decisiones, con una fortaleza que renueva mis fuerzas cuando siento que ya no puedo más. Recuerdo un día particularmente difícil, cuando llegué a uno de mis servicios de sanidad completamente agotada. Había pasado la mañana visitando hospitales. Había orado por tantas personas. Mi corazón estaba cargado con tanto dolor humano. Cuando llegué al auditorio, miles de personas esperando, yo sabía que no tenía nada que dar. Fue entonces, justo antes de subir a la plataforma, que me escondí en un pequeño cuarto y clamé, Espíritu Santo, no soy yo, nunca he sido yo. Si vas a tocar estos corazones esta noche, va a tener que ser tu poder, no el mío. ¿Sabes qué pasó esa noche? Fue una de las noches más gloriosas que jamás había experimentado. Milagro tras milagro, sanidad tras sanidad, corazones quebrantados siendo restaurados por su amor.
porque aprendí que cuando llegamos al final de nosotros mismos, ahí es donde Él comienza su obra maravillosa. La oración del mediodía te enseña eso, te enseña a depender de Él, no solo en los momentos tranquilos, sino especialmente cuando la vida te presiona, cuando las circunstancias te desafían, cuando sientes que estás en el límite de tus fuerzas. ¿Has experimentado alguna vez esa renovación sobrenatural en medio de un día agotador? ¿Esa sensación de que alguien acaba de recargar tu alma? ¿De que una fuente de energía divina acaba de llenarte por completo? Eso es lo que sucede cuando aprendes a hacer una pausa santa en tu día, cuando decides que ninguna actividad, por importante que parezca, es más importante que mantener tu conexión con Él. Pero aún hay más, mi preciosa hermana. Aún hay más que el Espíritu Santo quiere enseñarte. La tercera oración, la oración del atardecer, es quizás la más íntima de todas. Cuando el día llega a su fin, cuando las sombras comienzan a alargarse, cuando es tiempo de entregar todo lo vivido en sus manos, ahí es donde Él quiere hacer su obra más profunda en tu corazón. Es la oración de la gratitud, la oración de la rendición, la oración donde le entregas no solo tus éxitos, sino también tus fracasos, no solo tus alegrías, sino también tus tristezas, no solo lo que salió bien, sino especialmente lo que no salió como esperabas. En esas horas del atardecer, cuando me siento en mi lugar de oración, puedo sentir su presencia de una manera tan tierna, tan amorosa, como si fuera un padre que recibe a su hija al final de un largo día. Cuéntame todo, parece susurrarme. Cuéntame tus victorias, cuéntame tus luchas, cuéntame tus preocupaciones. Estoy aquí para escucharte. Y es en esa oración del atardecer donde he experimentado algunas de las revelaciones más profundas de mi vida. Porque cuando el alma está quieta, cuando las defensas están abajo, cuando reconoces que necesitas su gracia para cada nuevo día, es ahí donde Él puede moldearte, transformarte, prepararte para lo que viene. ¿Te has dado cuenta de que Jesús murió al atardecer, en esas horas donde el día se encuentra con la noche, donde la luz se mezcla con las sombras? Ahí es donde se obró la salvación de la humanidad. Hay algo sagrado en esas horas del crepúsculo, algo misterioso, algo divino. Una tarde que jamás olvidaré. Estaba orando en mi habitación cuando de repente sentí que el Espíritu Santo me mostraba algo que cambiaría mi ministerio para siempre. Me mostró que los milagros no suceden por nuestra fe perfecta, sino por su amor perfecto. Que Él no está buscando personas sin fallas, está buscando personas disponibles. Esa revelación, querida amiga, transformó todo mi entendimiento sobre la oración. Dejé de orar tratando de ser perfecta. Dejé de orar sintiendo que tenía que merecer su atención. Dejé de orar con miedo de no ser suficientemente buena. Comencé a orar simplemente como su hija, como alguien que es amada incondicionalmente, como alguien que puede acercarse a su trono sin temor, porque Jesús ya pagó el precio. Y cuando oras desde esa revelación, cuando oras sabiendo que eres completamente aceptada, completamente amada, completamente perdonada, entonces tus oraciones cambian. Ya no suplicas, proclamas, ya no ruegas, declaras. Ya no tienes miedo, tienes fe. Pero quiero contarte algo más, algo que el Espíritu Santo me mostró
sobre estas 3 oraciones diarias que quizás te sorprenda. Él me enseñó que cada una de estas oraciones corresponde a una faceta diferente de su obra en nuestras vidas. La oración del amanecer es donde Él nos prepara, nos fortalece, nos llena de su presencia para enfrentar el día. Es como si fuera una carga de combustible divino para nuestro espíritu. La oración del mediodía es donde Él nos guía, nos dirige, nos da sabiduría para las decisiones que tenemos que tomar. Es su brújula divina funcionando en medio de nuestras circunstancias. Y la oración del atardecer es donde Él nos sana, nos restaura, nos libera de todo lo que hemos recogido durante el día que no le pertenece. Es como un baño purificador para nuestra alma. ¿Puedes ver la belleza de este diseño divino? No es casualidad que el salmista dijera: tarde y mañana, y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. David había descubierto este mismo secreto, este mismo patrón sagrado que transforma vidas. Recuerdo a una mujer, una querida hermana que vino a uno de mis servicios completamente destruida. Su matrimonio se estaba desmoronando. Sus hijos se habían alejado de Dios. Su salud se deterioraba día a día. Tenía todos los motivos para desesperarse, para rendirse, para pensar que Dios se había olvidado de ella. Le enseñé este secreto de las 3 oraciones diarias. Le dije: mi querida hermana, durante los próximos 30 días, busca a Dios 3 veces cada día. No importa por cuánto tiempo, no importa las palabras que uses, solo buscar, solo preséntate ante Él, solo mantén tu corazón abierto a su presencia. ¿Sabes qué pasó? Al final de esos 30 días, su vida había cambiado completamente. Su esposo había entregado su corazón al Señor. Sus hijos habían regresado a casa y los médicos habían encontrado que su enfermedad había desaparecido misteriosamente. No fue magia. Fue el poder transformador de una vida que decide vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Pero hay algo más que quiero compartir contigo. Algo que el Espíritu Santo me reveló sobre la importancia de la constancia en la oración. Él me mostró que la oración no es como un interruptor que enciendes cuando necesitas algo y apagas cuando ya no lo necesitas. La oración es como respirar. Es un flujo constante. Es una conexión continua que te mantiene espiritualmente viva. Cuando aprendes a orar 3 veces al día, no solo estás apartando momentos para hablar con Dios, estás entrenando tu espíritu para estar constantemente consciente de su presencia. Estás desarrollando una sensibilidad espiritual que te permite discernir su voz en medio de todas las voces que compiten por tu atención. Y esa sensibilidad, mi querida hermana, es lo que te convierte en un instrumento útil en sus manos, porque cuando tu espíritu está sintonizado con el suyo, cuando vives en esa comunión constante, entonces puedes ser sus ojos para ver las necesidades, sus manos para tocar los corazones heridos, su voz para proclamar esperanza donde hay desesperación. ¿Has notado cómo algunas personas parecen caminar en una dimensión diferente? Como si tuvieran acceso a una fuente de sabiduría, de paz, de poder que los demás no tienen. No es porque sean especiales. No es porque Dios los ame más. Es porque han aprendido este secreto de vivir en comunión constante con Él. Yo no soy diferente a ti, querida amiga. No tengo ningún poder especial, ninguna unción exclusiva, ningún favor divino que tú no puedas tener. La única diferencia es que hace muchos años decidí que mi vida estaría completamente rendida a su voluntad, completamente disponible para su uso,
completamente dependiente de su gracia, y parte de esa rendición, parte de esa disponibilidad, fue entregarle mis días en 3 momentos sagrados de oración. Momentos donde todo lo demás se detiene, donde todo lo demás pierde importancia, donde solo existen Él y yo en comunión dulce y poderosa. Si quieres seguir creciendo en esta búsqueda del Espíritu Santo, si quieres profundizar en esta vida de oración que estoy compartiendo contigo, te recomiendo unos libros que han sido de gran bendición para muchas vidas, recursos que te ayudarán a entender mejor los caminos de Dios, la obra del Espíritu Santo y el poder transformador de la oración. Te dejo los enlaces en la descripción para que puedas verlos en Amazon. Son como cartas de amor escritas por hermanos en la fe que han caminado este sendero antes que nosotras. Pero continuemos, porque hay algo más que el Espíritu Santo quiere que entiendas sobre estas 3 oraciones diarias. Cada una de ellas tiene una atmósfera diferente, un propósito específico, una gracia particular que Dios quiere derramar en tu vida. En la oración del amanecer, la atmósfera es de expectativa. Es como si el mismo aire estuviera cargado de posibilidades divinas. El Espíritu Santo me enseñó a acercarme a esos momentos matutinos con el corazón de una niña que espera recibir un regalo de su Padre amoroso. ¿Qué tienes para mí hoy, Espíritu Santo? Se convirtió en mi oración más frecuente, y Él siempre tenía algo hermoso que mostrarme. A veces era una revelación profunda de su palabra. A veces era una estrategia divina para enfrentar un desafío que venía. A veces era simplemente su paz llenando cada rincón de mi ser como preparación para un día difícil. Pero siempre había algo. ¿Sabes por qué? Porque Él no desperdicia ningún momento que le entregamos. Cada minuto que pasas en su presencia es un minuto que Él usa para transformarte, para prepararte, para llenarte de sí mismo de tal manera que cuando salgas de ese lugar secreto, lleva su fragancia contigo. Recuerdo una mañana en particular, una mañana donde me levanté con una carga inexplicable en mi corazón. No sabía por qué, pero sentía como si algo importante estuviera por suceder. Durante mi tiempo de oración matutina, el Espíritu Santo me mostró el rostro de una mujer que nunca había visto antes. Me mostró que estaba pasando por una crisis terrible, que estaba considerando quitarse la vida, y que esa misma tarde vendría a mi servicio buscando una última oportunidad de encontrar esperanza. ¿Puedes imaginar lo que sentí? La responsabilidad, la carga santa de saber que Dios me estaba confiando el futuro eterno de una de sus hijas. Durante todo el día oré por esa mujer desconocida. Intercedí por su vida. Clamé por su misericordia para con ella. Esa noche, cuando llegué al servicio, mis ojos inmediatamente se dirigieron hacia el fondo del auditorio. Ahí estaba ella, exactamente como el Espíritu Santo me la había mostrado. Tenía el rostro más triste que jamás había visto, los ojos más vacíos, el semblante más desesperanzado. Durante todo el servicio pude sentir que el Espíritu Santo estaba obrando específicamente para ella. Cada palabra que salía de mis labios parecía dirigida directamente a su corazón. Cada oración parecía diseñada para romper las cadenas de desesperación que la mantenían atada. Al final del servicio, cuando hice el llamado para que las personas pasaran adelante, ella fue la primera en correr hacia el altar. Lloraba como si fuera a quebrarse, pero eran lágrimas de liberación, lágrimas de esperanza renovada, lágrimas de vida volviendo a nacer en su corazón. Esa noche,
Esa preciosa hermana entregó su vida completamente al Señor. Años después, supe que se había convertido en una poderosa evangelista, llevando esperanza a miles de personas que habían perdido toda razón para vivir. Todo porque en una oración matutina el Espíritu Santo me permitió interceder por alguien que aún no conocía. ¿Te das cuenta del poder que hay en comenzar tu día buscando su rostro? No solo cambias tu día, puedes cambiar el destino eterno de personas que ni siquiera imaginas que cruzarán por tu camino. Pero la oración del mediodía tiene su propia magia divina, su propia gracia especial. Es la oración de la dependencia, del reconocimiento de que no puedes vivir ni un momento sin su gracia, sin su dirección, sin su fortaleza corriendo por tus venas. El Espíritu Santo me enseñó que esas pausas santas en medio del día no son interrupciones a mi actividad. Son las conexiones vitales que hacen que mi actividad tenga propósito eterno. Es como si fuera una recarga espiritual que me permite seguir adelante no con mis fuerzas, sino con las suyas. Hay días particularmente intensos, donde siento que esas oraciones del mediodía son como oasis en medio del desierto, lugares donde puedo detenerme, beber de su presencia y continuar el camino renovada y fortalecida. Una tarde, durante uno de esos días caóticos donde parecía que todo estaba saliendo mal, donde una crisis seguía a otra, donde sentía que estaba al borde del colapso. Me escondí en mi automóvil y clamé: Espíritu Santo, no sé cómo voy a terminar este día. Todo está fuera de control. Necesito tu paz, necesito tu sabiduría, necesito que tomes control de estas circunstancias. En ese momento, en esa oración desesperada del mediodía, algo cambió en la atmósfera espiritual. Pude sentir su paz llenando mi automóvil como si fuera una nube de gloria. Pude sentir su sabiduría iluminando mi mente, su fortaleza renovando mi cuerpo, su amor sanando mi corazón herido. Cuando salí de ese automóvil, era una persona diferente, no porque las circunstancias hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado. Tenía su perspectiva sobre los problemas, su fe para enfrentar los desafíos, su gracia para amar a las personas que me habían lastimado. El resto de ese día fue completamente diferente. Una por una, las crisis comenzaron a resolverse. Las personas difíciles se volvieron colaboradoras, los problemas que parecían imposibles encontraron soluciones creativas. Todo porque en un momento de oración del mediodía decidí entregarle el control de mi día. ¿Has experimentado alguna vez esa transformación sobrenatural de las circunstancias? Ese momento donde todo cambia. No porque algo externo se modifique, sino porque tu perspectiva se alinea con la perspectiva divina. Eso es lo que sucede cuando aprendes a hacer pausas santas en tu día. Cuando decides que ninguna actividad es tan urgente que no puedas detenerte a buscar su rostro. Cuando reconoces que la oración no es un lujo espiritual, es una necesidad vital. Y luego está la oración del atardecer. Mi querida hermana, la oración que quizás sea la más transformadora de todas. Es en esas horas del crepúsculo, cuando el día se está desvaneciendo, cuando las luces artificiales comienzan a encenderse, que el Espíritu Santo quiere hacer su obra más profunda en tu corazón. Es la oración de la reflexión, del agradecimiento, de la rendición completa. Es donde le entregas no solo las victorias del día, sino también las derrotas. No solo los aciertos, sino también los errores. No solo
lo que te enorgullece, sino especialmente lo que te avergüenza. En esos momentos del atardecer, cuando mi alma está quieta delante de Él, he experimentado algunas de las revelaciones más profundas, algunas de las sanidades más completas, algunos de los perdones más liberadores de mi vida, porque es en esa vulnerabilidad del alma cansada, en esa transparencia del corazón al final del día, donde Él puede tocar las heridas más profundas, sanar los recuerdos más dolorosos, liberar las cargas más pesadas que hemos estado cargando. Recuerdo una noche después de uno de los días más difíciles de mi ministerio, cuando había enfrentado críticas severas, cuando personas que amaba habían puesto en duda mi integridad, cuando sentía que mi corazón se estaba quebrando en 1000 pedazos. Esa noche, en mi oración del atardecer, no pude hacer otra cosa que llorar. Lloré por el dolor, lloré por la injusticia, lloré por la soledad que sentía en medio de la multitud, y el Espíritu Santo, oh el precioso Espíritu Santo, se acercó a mí como el consolador más tierno que jamás había conocido. No me dijo que las críticas eran falsas. No me dijo que las personas estaban equivocadas. No me dijo que yo era perfecta. En cambio, me envolvió en su amor incondicional. Me recordó que mi identidad no dependía de la opinión de otros. Me mostró que su opinión sobre mí era la única que realmente importaba. Esa noche, en esa oración del atardecer, algo se sanó en mi corazón que había estado roto durante años. La necesidad desesperada de aprobación humana. La tendencia a definirme por lo que otros pensaban de mí. La herida profunda del rechazo que había cargado desde mi infancia. Todo eso fue tocado por su amor sanador. Y cuando me levanté de esa oración, era libre. Libre para amar sin esperar nada a cambio. Libre para servir sin buscar reconocimiento. Libre para ser simplemente quien Él me había llamado a ser, sin máscaras, sin pretensiones, sin miedo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de las oraciones del atardecer? Que es ahí donde Él no solo sana nuestras heridas, sino que también nos prepara para ser instrumentos de sanidad para otros. Porque cuando has experimentado su consolación en tus momentos más oscuros, cuando has sentido su amor en tus horas más solitarias, entonces puedes llevar esa misma consolación, ese mismo amor, a otros corazones heridos. Mi querida hermana, ¿puedes ver la belleza de este ciclo divino? La oración del amanecer te prepara para el día. La oración del mediodía te sostiene durante el día. Y la oración del atardecer te sana y te restaura para que puedas comenzar el siguiente día renovada y fortalecida. Es un círculo sagrado, un ritmo divino, una danza espiritual entre tu alma y el Espíritu Santo que transforma no solo tus días, sino toda tu vida. Pero quiero compartir contigo algo más, algo que he aprendido después de años de vivir en este patrón de oración. El Espíritu Santo me mostró que estas 3 oraciones diarias no son solo para nuestro beneficio personal, son para prepararnos para hacer bendición para otros. Cada encuentro con Él nos equipa, nos unge, nos capacita para ser sus manos extendidas en un mundo que está desesperadamente necesitado de su toque. Cuando oras en la mañana, no solo recibes fortaleza para tu día, recibes sensibilidad espiritual para discernir las necesidades de las personas que vas a encontrar. Cuando oras al mediodía, no solo recibes dirección para tus decisiones, recibes sabiduría para aconsejar, para guiar, para orientar a otros.
Cuando oras en el atardecer, no solo recibes sanidad para tus heridas, recibes compasión para entender el dolor ajeno. ¿Te das cuenta? Cada oración te convierte más en su imagen, más en su semejanza, más en el tipo de persona que Él puede usar para tocar vidas, para cambiar destinos, para traer su reino a la tierra. He visto esto una y otra vez. Hermanas preciosas que comenzaron a orar 3 veces al día con la intención de mejorar su propia vida espiritual y terminaron siendo usadas poderosamente por Dios para transformar familias enteras, comunidades completas, ciudades enteras, como aquella querida hermana que conocí hace años, una mujer sencilla, sin educación teológica, sin trasfondo ministerial, pero que decidió comprometerse con estas 3 oraciones diarias. Al principio solo buscaba paz para su propio corazón atormentado. Solo buscaba dirección para sus propios problemas. Solo buscaba sanidad para sus propias heridas. Pero algo extraordinario comenzó a suceder. Sus vecinos empezaron a buscarla para pedirle consejo. Sus amigas comenzaron a contarle sus problemas más profundos. Extraños se sentían atraídos hacia ella sin saber por qué. ¿Sabes qué estaba pasando? La fragancia del Espíritu Santo que había adquirido en sus tiempos de oración estaba atrayendo a las personas necesitadas hacia ella. Años después, esa hermana sencilla había establecido un ministerio de oración que impactaba miles de vidas, no porque fuera especialmente talentosa, no porque tuviera conexiones importantes, sino porque había aprendido a vivir en comunión constante con el Espíritu Santo a través de sus 3 oraciones diarias. Mi querida amiga, ese es el poder transformador de una vida rendida a la oración. No solo cambias tú, cambias todo lo que tocas. No solo te bendices, te conviertes en bendición. No solo recibes milagros, te conviertes en instrumento para que otros reciban milagros. Pero déjame compartir contigo los detalles prácticos de cómo establecer este patrón sagrado en tu vida. Para la oración del amanecer, no necesitas levantarte horas antes de lo normal. Simplemente reserva los primeros minutos de tu día antes de revisar tu teléfono, antes de prender la televisión, antes de sumergirte en las actividades cotidianas. Pueden ser 10 minutos, 15 minutos, media hora. La duración no es lo importante, la constancia sí lo es. Encuentra un lugar donde puedas estar sola con Él. Puede ser tu habitación, puede ser un rincón de tu sala, puede ser tu jardín, si el clima lo permite. Lo importante no es el lugar físico, es la actitud de tu corazón. Es venir con expectativa, con hambre espiritual, con el deseo genuino de encontrarte con Él. Comienza simplemente: buenos días, Espíritu Santo. Aquí estoy, disponible para ti. Habla a mi corazón y luego quédate quieta, escucha. Permite que su presencia llene ese espacio, que su paz calme tu alma, que su amor te envuelva como un abrazo divino. No te preocupes si al principio no sientes nada extraordinario. La fe no se basa en sentimientos, se basa en la confianza de que Él está ahí, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, aunque parezca que el cielo está en silencio. Él está ahí, siempre está ahí, esperando pacientemente que tu corazón se sintonice con el suyo. Después de unos minutos de quietud, comienza a agradecerle. No por cosas específicas necesariamente, sino simplemente por ser quien Él es. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Gracias por esta oportunidad de comenzar un nuevo día en tu presencia. Y luego, entrégale tu día. Espíritu Santo, este día te pertenece.
Úsame como quieras. Llévame donde necesites. Permite que sea tu instrumento de bendición para todos los que encuentre en mi camino. Para la oración del mediodía. La clave está en crear el hábito de la pausa santa. Programa una alarma en tu teléfono si es necesario. Algo que te recuerde que es tiempo de conectarte con Él en medio de tus actividades. No importa dónde estés. No importa qué estés haciendo. Cuando llegue ese momento, detente. Puede ser una pausa de 5 minutos mientras preparas el almuerzo. Puede ser un momento de reflexión mientras manejas hacia tu próxima cita. Puede ser una oración silenciosa mientras caminas de una oficina a otra. Aquí estoy nuevamente, Señor, en medio de este día, en medio de estas responsabilidades, en medio de estas decisiones que tengo que tomar. Necesito tu sabiduría, necesito tu dirección, necesito sentir tu presencia. Y ahí, en esos momentos robados al tiempo, Él te dará exactamente lo que necesitas. Una palabra de ánimo, una idea creativa para resolver un problema. Una paz sobrenatural para enfrentar una situación difícil. Una compasión renovada para tratar con una persona difícil. Para la oración del atardecer. Busca un momento cuando el día esté llegando a su fin. Puede ser antes de la cena, puede ser después de que los niños se vayan a dormir. Puede ser justo antes de acostarte. El momento exacto no es lo importante. Lo importante es la regularidad, la constancia, el compromiso de cerrar cada día en su presencia. Este es el momento de la transparencia total. Cuéntale todo lo que pasó, lo bueno, lo malo, lo que te alegró, lo que te entristeció, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal. Él ya lo sabe todo, pero quiere que tú se lo cuentes. Quiere esa intimidad, esa comunicación de corazón a corazón. Espíritu Santo, este día que termina te lo entrego completo. Las victorias que tuviste a través de mí, gracias. Los errores que cometí, perdóname. Las heridas que recibí, sánalas. Las ofensas que causé, ayúdame a repararlas. Las bendiciones que recibí, multiplicadas para otros. Y termina siempre, siempre, entregándole el día siguiente. Mañana, Señor, será un nuevo comienzo. Prepárame durante esta noche. Restaura mis fuerzas. Renueva mi espíritu para que pueda despertarme lista para ser usada nuevamente por ti. Mi querida hermana, si estableces este patrón en tu vida, si te comprometes con estas 3 oraciones diarias, si permaneces constante aunque no veas resultados inmediatos, te prometo que en 30 días, 60 días, 90 días, tu vida será completamente diferente. No porque yo te lo prometa, sino porque Él es fiel. Porque su palabra dice que si lo buscamos, lo encontraremos. Que si llamamos a su puerta, nos abrirá. Que si le pedimos, nos dará mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que estas 3 oraciones diarias no son una fórmula mágica, no son una técnica religiosa, no son un ritual vacío. Son una invitación a una relación íntima, personal, transformadora con el Espíritu Santo. Y en esa relación, oh mi querida amiga, en esa relación es donde suceden los milagros. No solo los milagros físicos, aunque esos también suceden, sino los milagros del corazón, los milagros del carácter, los milagros de la transformación interior
que te convierten en la mujer que Dios siempre soñó que fueras. He visto mujeres tímidas volverse valientes, mujeres inseguras volverse confiadas, mujeres heridas volverse sanadoras, mujeres quebrantadas volverse restauradoras. Todo porque decidieron vivir en comunión constante con aquel que es la fuente de toda fortaleza, de toda sanidad, de toda restauración. ¿Has experimentado alguna vez esa transformación gradual pero constante? Esa sensación de que cada día eres un poco más como Él quiere que seas, un poco más libre de las cadenas que te limitaban, un poco más capaz de amar como Él ama, de perdonar como Él perdona, de servir como Él sirve. Esa es la obra del Espíritu Santo en una vida que se entrega completamente a sus manos. Y estas 3 oraciones diarias, mi preciosa hermana, son la puerta de entrada a esa vida transformada. Pero quiero advertirte sobre algo que he aprendido después de años de caminar en este sendero de oración. Habrá días difíciles donde no tendrás ganas de orar, días donde te despertarás desanimada, donde el mediodía te encontrará abrumada, donde el atardecer te hallará agotada. En esos días, la tentación será saltarte tus tiempos de oración, posponer ese encuentro con Él, pensar que ya orarás mañana cuando te sientas mejor. Pero déjame decirte algo que el Espíritu Santo me enseñó hace años. Precisamente esos son los días cuando más necesitas orar. Esos son los días cuando más necesitas su toque, su presencia, su fortaleza fluyendo en tu vida. Recuerdo un periodo de mi vida, un periodo particularmente oscuro, donde enfrenté una crisis de salud que parecía sin solución. Los médicos habían perdido la esperanza. Los tratamientos no funcionaban. Mi cuerpo se debilitaba día tras día. Había mañanas donde no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Tardes donde el dolor era tan intenso que apenas podía pensar. Noches donde el miedo me atormentaba hasta el amanecer. En esos días, cuando cada fibra de mi ser gritaba para rendirme, para dejar de luchar, para abandonar esos momentos de oración que parecían no tener ningún efecto, fue precisamente cuando decidí aferrarme más fuertemente a este patrón sagrado. Espíritu Santo, susurraba desde mi cama cuando no podía levantarme. Aquí estoy, débil, pero aquí estoy. Si no puedo orar con palabras, acepta los gemidos de mi corazón. Si no puedo orar de pie, acepta esta oración acostada. Si no puedo orar con fe perfecta, acepta esta fe imperfecta pero sincera. Y Él, oh mi querida hermana, Él honró esa persistencia, honró esa determinación de buscarlo aún en los momentos más difíciles, poco a poco, día tras día. Comencé a sentir su fortaleza reemplazando mi debilidad, su paz reemplazando mi miedo, su esperanza reemplazando mi desesperación. No fue instantáneo, no fue dramático, pero fue real, tan real como el amanecer que sigue a la noche más oscura, tan real como la primavera que sigue al invierno más crudo, tan real como la esperanza que renace en un corazón que se niega a rendirse. Y cuando finalmente la sanidad vino, cuando los médicos comenzaron a hablar de mejorías inexplicables, cuando mi cuerpo comenzó a recuperar sus fuerzas de manera que desafiaba toda lógica médica, yo sabía exactamente que había hecho la diferencia. No había sido mi fe perfecta, había sido mi persistencia imperfecta. No había sido mi oración elocuente,
Había sido mi determinación constante de buscar su rostro aun cuando todo parecía indicar que él no estaba escuchando. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? La constancia en la oración no se mide por cómo te sientes. Se mide por tu decisión de presentarte ante Él cada día, sin importar las circunstancias, sin importar las emociones, sin importar los resultados que veas o no veas. Porque hay algo que sucede en el reino espiritual cuando decides ser fiel en lo poco, cuando decides mantener tus citas divinas aun cuando no ves frutos inmediatos, cuando decides creer que Él está obrando aun cuando no puedes percibir su obra. El Espíritu Santo me mostró que cada oración que oramos, cada momento que pasamos en su presencia, cada vez que decidimos buscarlo por encima de cualquier otra cosa, se acumula en el cielo como un tesoro espiritual. Y llega un momento divino, cuando todo ese tesoro acumulado se manifiesta de formas que nunca imaginamos. He visto esto suceder una y otra vez. Mujeres que oraron fielmente durante meses sin ver cambios aparentes y de repente, en un solo día, todo cambió. Matrimonios que parecían destinados al fracaso se restauraron completamente. Hijos pródigos que habían estado perdidos durante años regresaron a casa. Enfermedades que habían resistido todos los tratamientos desaparecieron misteriosamente. Situaciones financieras imposibles encontraron soluciones sobrenaturales. ¿Era casualidad? ¿Era coincidencia? No, mi querida hermana. Era el resultado de una vida que había decidido sembrar en el reino espiritual a través de la oración constante, y había llegado el momento de la cosecha. Pero permíteme compartir contigo algo más que el Espíritu Santo me reveló sobre el poder de estas 3 oraciones diarias. Él me mostró que no solo transforman nuestras vidas individuales, transforman nuestra influencia sobre otros. Cuando vives en comunión constante con Él, cuando tu espíritu está saturado de su presencia, cuando tus palabras están empapadas de su sabiduría, entonces te conviertes en un imán espiritual que atrae a las personas hacia Él. No necesitas predicar sermones, no necesitas organizar eventos evangelísticos, no necesitas usar palabras religiosas complicadas. Simplemente necesitas ser quien Él te ha hecho ser a través de esos encuentros diarios, y las personas serán atraídas hacia la vida que ven en ti. Recuerdo una ocasión, hace varios años, cuando estaba en un aeropuerto esperando mi vuelo. Había pasado mi tiempo matutino de oración en el hotel. Había hecho mi pausa del mediodía en la sala de espera y me preparaba para mi oración del atardecer cuando una mujer joven se acercó a mí. «Disculpe», me dijo con lágrimas en los ojos, «no sé por qué me acerco a usted, pero algo en su rostro me dice que usted podría ayudarme. Estoy pasando por la crisis más terrible de mi vida y no sé qué hacer». Esa joven, esa preciosa hija de Dios, había perdido a su esposo en un accidente automovilístico apenas un mes antes. Tenía 2 niños pequeños. No tenía trabajo. No tenía familia que la apoyara y estaba contemplando decisiones desesperadas para sobrevivir. Durante las siguientes 2 horas, mientras esperábamos nuestros respectivos vuelos, pude ministrarle el amor de Dios. No con palabras complicadas, no con teología profunda, sino simplemente compartiendo lo que el Espíritu Santo había depositado en mi corazón durante mis tiempos de oración. Le hablé del Dios que ve cada lágrima, que cuenta cada suspiro, que conoce cada necesidad antes de que la expresemos. Le hablé del Espíritu Santo que es nuestro consolador en los momentos más oscuros, nuestro proveedor en los tiempos de necesidad, nuestro guía
cuando no sabemos qué camino tomar. Esa noche, esa querida hermana entregó su corazón al Señor completamente. No solo encontró salvación, encontró esperanza. No solo encontró perdón, encontró propósito. No solo encontró a Dios, encontró su destino. Años después recibí una carta de ella. Se había convertido en una poderosa ministra. Había establecido un refugio para mujeres en crisis. Había impactado miles de vidas con el testimonio de cómo Dios la había rescatado en su momento más desesperado. ¿Y sabes qué me dijo en esa carta? Catherine, lo que me atrajo hacia ustedes anoche en el aeropuerto no fueron sus palabras, aunque fueron hermosas. Fue algo que emanaba de su ser, una paz, una seguridad, una presencia que yo necesitaba desesperadamente. Ahora entiendo que era la presencia del Espíritu Santo que usted llevaba porque vivía en comunión constante con Él. Mi querida hermana, ¿puedes ver el poder de una vida rendida a la oración? No solo cambias todo lo que tocas, no solo te transformas, te conviertes en agente de transformación para otros. Y esa transformación, esa influencia, esa capacidad de ser usada por Dios para tocar vidas, viene directamente de esos momentos íntimos, privados, secretos que pasas en su presencia 3 veces al día. Pero déjame compartir contigo otra dimensión de estas 3 oraciones diarias que quizás no hayas considerado. El Espíritu Santo me enseñó que cada una de estas oraciones corresponde no solo a diferentes momentos del día, sino a diferentes estaciones de la vida. Y cuando entiendes esto, cuando captas esta revelación, entonces puedes orar con mayor efectividad porque sabes exactamente lo que Él quiere hacer en cada momento. Hay temporadas en tu vida que son como el amanecer, temporadas de nuevos comienzos, de oportunidades frescas, de puertas que se abren, de sueños que comienzan a tomar forma. En esas temporadas, la oración del amanecer se vuelve especialmente poderosa porque estás orando en armonía con lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Recuerdo cuando comenzó mi ministerio, cuando por primera vez sentí el llamado de Dios para servirle públicamente. Era como si cada día fuera un amanecer. Cada oportunidad fuera una nueva puerta. Cada encuentro fuera una posibilidad divina. En esa temporada, mis oraciones matutinas estaban llenas de expectativa, de fe, de emoción por lo que Dios iba a hacer, y Él respondió a esa expectativa de maneras que nunca imaginé. Puertas que parecían cerradas se abrieron de par en par. Oportunidades que parecían imposibles se materializaron de la nada. Personas que necesitaba conocer aparecieron en mi camino de las formas más inesperadas. Pero también hay temporadas que son como el mediodía, temporadas intensas, llenas de responsabilidades, donde sientes que estás en el punto más alto de tu capacidad y necesitas su fuerza para continuar. En esas temporadas, la oración del mediodía se vuelve tu ancla, tu refugio, tu fuente de renovación constante. Hubo años en mi ministerio, años donde las demandas eran abrumadoras, donde las necesidades de las personas parecían nunca terminar, donde cada día traía nuevos desafíos que requerían sabiduría divina. En esas temporadas, mis oraciones del mediodía fueron mi salvación. Sin esas pausas santas, sin esos momentos de recarga espiritual, no habría podido continuar. Y hay temporadas que son como el atardecer, temporadas de cierre, de reflexión, donde Dios
está terminando una etapa de tu vida para prepararte para la siguiente. En esas temporadas, la oración del atardecer se vuelve especialmente profunda porque Él está haciendo una obra de conclusión, de sanidad, de preparación para lo que viene. Recuerdo cuando llegué a esa etapa de mi vida donde sabía que mi ministerio público estaba llegando a su fin. No era tristeza, era el reconocimiento sereno de que había una temporada para cada cosa y que Dios estaba preparando algo diferente para mis años finales. En esa temporada, mis oraciones del atardecer fueron de un agradecimiento profundo, de una entrega completa, de una preparación serena para la transición que sabía que venía. ¿Puedes identificar en qué temporada de la vida te encuentras ahora? Es una temporada de amanecer, llena de nuevas posibilidades y comienzos frescos. Es una temporada de mediodía, intensa y demandante, que requiere su fortaleza constante, o es una temporada de atardecer, donde Él está terminando algunas cosas para prepararte para las siguientes. Cuando identificas tu temporada, cuando entiendes lo que Dios está haciendo en esta etapa específica de tu vida, entonces puedes orar con mayor efectividad porque estás orando en armonía con sus propósitos, en sincronía con sus tiempos, en cooperación con su obra. Pero independientemente de la temporada en que te encuentres, las 3 oraciones diarias siguen siendo relevantes, siguen siendo necesarias, siguen siendo poderosas, porque cada día, sin importar la temporada de la vida, necesitas preparación divina, necesitas fortaleza supernatural, necesitas restauración espiritual. Y ahora, mi querida hermana, quiero compartir contigo algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre la oración. El Espíritu Santo me reveló que cuando oramos, no solo hablamos con Dios, participamos en su obra creativa. Cada oración que elevamos, cada palabra que pronunciamos en fe, cada suspiro que exhalamos desde lo profundo de nuestro ser, se convierte en una fuerza creativa que Él usa para moldear, para transformar, para cambiar tanto nuestras vidas como las vidas de otros. Cuando oras en la mañana pidiendo su dirección para el día, no solo estás buscando información, estás participando en la creación de las oportunidades divinas que vas a encontrar. Cuando oras al mediodía pidiendo su fortaleza, no solo estás pidiendo ayuda, estás liberando su poder para que fluya a través de ti hacia las situaciones que enfrentas. Cuando oras en el atardecer entregándole tus cargas, no solo estás desahogándote, estás permitiendo que Él transforme esas cargas en bendiciones. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es esto? No eres una espectadora pasiva en tu vida, eres una participante activa en la obra de Dios. No eres una víctima de las circunstancias, eres una co-creadora con Él de las realidades que experimentas. Esta revelación, mi preciosa hermana, cambió completamente mi manera de orar. Dejé de orar como quien pide limosna, dejé de orar como quien suplica favores, dejé de orar como quien espera que tal vez, posiblemente, quizás Dios me escuche. Comencé a orar como su hija, como su heredera, como su colaboradora en los propósitos eternos. Comencé a orar con autoridad, con confianza, con la certeza de que mis oraciones no solo eran escuchadas, sino que eran instrumentos poderosos en sus manos para traer su reino a la tierra. Y cuando oras desde esa revelación, cuando oras sabiendo que eres participante activa en su obra, entonces tus oraciones cambian. Ya no ruegas, declaras.
Ya no suplicas, proclamas. Ya no tienes miedo de que Él no te escuche. Tienes la confianza de que Él no solo te escucha, sino que está esperando trabajar contigo para manifestar su voluntad. Recuerdo una situación específica donde esta revelación se hizo muy real para mí. Una ciudad entera estaba siendo devastada por una epidemia. Los hospitales estaban llenos. Las familias estaban desesperadas. Las autoridades habían perdido el control de la situación. Parecía que no había esperanza, que no había solución, que solo quedaba esperar lo peor. Cuando llegué a esa ciudad para un servicio de oración, pude sentir la opresión espiritual que la cubría como una nube negra. Pero en lugar de orar como una víctima de las circunstancias, comencé a orar como una co-creadora con Dios de una nueva realidad. Espíritu Santo, declaré, tú me has traído a esta ciudad no para lamentarme por lo que está pasando, sino para participar contigo en lo que vas a hacer. Declaramos juntos que tu luz disipa toda tiniebla, que tu poder vence toda enfermedad, que tu amor transforma toda situación. Esa noche, en el servicio de oración, algo extraordinario sucedió. No solo oramos por los enfermos, oramos como si ya estuvieran sanos. No solo clamamos por misericordia, declaramos victoria. No solo pedimos intervención divina, proclamamos realidades eternas. ¿Y sabes qué pasó? En las siguientes semanas, la epidemia comenzó a retroceder de manera que los científicos no podían explicar. Los índices de contagio cayeron dramáticamente. Los pacientes comenzaron a recuperarse a velocidades que desafiaban toda lógica médica. La ciudad entera experimentó una transformación que fue reconocida hasta por los medios seculares. ¿Fue coincidencia? ¿Fue casualidad? No, mi querida hermana. Fue el resultado de un pueblo que aprendió a orar no como víctimas, sino como vencedores, no como mendigos, sino como herederos, no como espectadores, sino como participantes activos en la obra de Dios. Y esa misma autoridad, esa misma confianza, esa misma participación en su obra creativa está disponible para ti en tus 3 oraciones diarias. Cuando te levantes mañana en la mañana para tu tiempo de oración, no vayas como quien pide favores. Ve como su hija que va a planificar el día junto con su Padre Celestial. Cuando hagas tu pausa del mediodía, no vayas como quien busca ayuda desesperada. Ve como su colaboradora que se conecta con Él para recibir instrucciones divinas. Cuando llegues a tu oración del atardecer, no vayas como quien entrega problemas. Ve como su co-creadora que trae los materiales del día para que Él los transforme en bendiciones eternas. ¿Puedes sentir la diferencia? ¿Puedes percibir cómo cambia toda la atmósfera de tu oración cuando entiendes que no eres una mendiga, sino una heredera? ¿Que no eres una víctima, sino una vencedora? ¿Que no eres una espectadora, sino una participante activa en los propósitos eternos de Dios? Esta revelación, mi preciosa hermana, no solo transformará tu vida de oración, transformará tu vida completa, porque cuando sabes quién eres en Él, cuando entiendes tu posición como su hija, cuando comprendes tu autoridad como su heredera, entonces camina diferente, hablas diferente, vives diferente. Ya no vives con miedo, vives con fe. Ya no vives con ansiedad, vives con paz. Ya no vives sintiendo que estás a merced de las circunstancias. Vives sabiendo que tienes autoridad para cambiar las circunstancias a través de la oración. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, algo que el Espíritu Santo me mostró sobre la importancia de la gratitud en estas 3 oraciones diarias.
Él me enseñó que la gratitud no es simplemente una actitud bonita, es una fuerza espiritual que abre las puertas del cielo. Cuando comienzas cada oración con agradecimiento, cuando terminas cada oración con gratitud, cuando intercalas tus peticiones con alabanza, entonces estás creando un ambiente espiritual donde los milagros pueden suceder. La gratitud le dice a Dios que reconoces su bondad, que confías en su fidelidad, que crees en su poder aún antes de ver los resultados. Y esa fe anticipada, esa confianza previa, es lo que mueve su corazón para obrar maravillas. En mi oración del amanecer, antes de pedirle nada, siempre comienzo agradeciendo. Gracias, Espíritu Santo, por haberme permitido despertar a un nuevo día. Gracias por las bendiciones que aún no veo, pero que sé que tienes preparadas. Gracias por tu presencia que ya siento llenando este lugar. En mi oración del mediodía, aún en medio de las situaciones más difíciles, encuentro razones para agradecer. Gracias, Señor, porque aún en esta prueba sé que tú estás obrando. Gracias porque lo que el enemigo pensó para mal, tú lo estás usando para bien. Gracias porque esta aparente crisis será el escenario de tu próximo milagro. En mi oración del atardecer, sin importar cómo haya sido el día, siempre termino con gratitud. Gracias por este día que termina. Gracias por las lecciones aprendidas, por las personas encontradas, por las oportunidades disfrutadas. Gracias porque aún los errores que cometí tú los usarás para mi crecimiento. Y he descubierto, después de años de practicar esta gratitud constante, que cuando vives agradecida, cuando oras desde la gratitud, cuando respondes a la vida con agradecimiento, entonces tu perspectiva cambia completamente. Ya no te enfocas en lo que te falta, te enfocas en lo que tienes. Ya no te lamentas por lo que perdiste, celebras lo que ganaste. Ya no te quejas por los problemas, agradeces por las oportunidades de crecimiento que representan. Recuerdo una etapa de mi vida donde enfrenté pérdidas muy dolorosas. Perdí seres queridos, perdí oportunidades importantes, perdí cosas que creía esenciales para mi felicidad. Durante ese tiempo, la tentación era enfocarme en las pérdidas, lamentarme por lo que ya no tenía, cuestionar por qué Dios había permitido tanto dolor. Pero el Espíritu Santo me enseñó una lección que nunca olvidaré. Me mostró que aún en las pérdidas más dolorosas había razones para agradecer. No agradecía por el dolor, pero agradecía por las lecciones. No agradecía por las pérdidas, pero agradecía por lo que había aprendido a valorar más profundamente. Y cuando comencé a orar desde esa gratitud, cuando comencé a buscar las bendiciones escondidas en medio de las pruebas, cuando decidí agradecer, aun cuando no entendía, algo extraordinario comenzó a suceder. Las heridas comenzaron a sanar más rápido, las puertas cerradas comenzaron a abrirse nuevamente, las oportunidades perdidas fueron reemplazadas por oportunidades mejores. Lo que parecía el final de muchas cosas se convirtió en el comienzo de cosas aún más hermosas. ¿Sabes por qué? Porque la gratitud crea un canal por donde la gracia de Dios puede fluir sin obstáculos. Cuando agradeces, cuando alabas, cuando reconoces su bondad aún en medio de las dificultades. Entonces, su poder tiene libertad para obrar de maneras que van más allá de lo que puedes imaginar. Mi querida hermana, si hay algo que quiero que aprendas de este mensaje, es que incorpores la gratitud como elemento central de tus 3 oraciones diarias, no como algo añadido, no como una frase religiosa que repites sin pensar, sino como una actitud genuina del corazón que reconoce que Él es bueno
siempre es bueno, aun cuando las circunstancias sugieran lo contrario. Y ahora, quiero compartir contigo algo que considero el corazón mismo de todo lo que te he enseñado sobre estas 3 oraciones diarias. El Espíritu Santo me reveló que el propósito final de toda oración, de toda búsqueda de su presencia, de toda comunión con Él, no es conseguir cosas de Dios. El propósito final es llegar a ser como Él. Cada vez que oras, cada vez que pasas tiempo en su presencia, cada vez que abres tu corazón a su influencia, Él está trabajando en ti una transformación que va mucho más allá de resolver tus problemas inmediatos. Está moldeándote, formándote, transformándote a su imagen y semejanza. En la oración del amanecer, Él te está llenando de su carácter para que puedas reflejar su amor durante el día en la oración del mediodía. Él te está impartiendo su sabiduría para que puedas tomar decisiones que honren su nombre. En la oración del atardecer, Él te está sanando de todo lo que no se parece a Él para que puedas despertar más parecida a su imagen. Este proceso de transformación, mi querida hermana, es gradual pero constante. No lo notarás de un día para otro, pero otros comenzarán a ver cambios en ti. Tu familia notará que eres más paciente. Tus amigos verán que eres más sabia. Tus compañeros de trabajo observarán que tienes una paz que no se explica humanamente. Y un día glorioso, te mirarás en el espejo y te darás cuenta de que ya no eres la misma persona que comenzó este camino de oración. No solo has recibido respuestas a tus peticiones, has sido transformada en el tipo de persona que Dios puede usar para responder las peticiones de otros. Esa es la meta final, mi preciosa hermana. No solo recibir milagros, sino convertirte en un milagro viviente. No solo experimentar su poder, sino ser portadora de su poder. No solo conocer su amor, sino ser canal de su amor hacia un mundo que está desesperadamente necesitado de su toque. Recuerdo el momento exacto cuando me di cuenta de que esta transformación había ocurrido en mi vida. Fue durante un servicio particularmente difícil, donde había llegado una mujer con una condición médica que los doctores habían declarado incurable. Su fe era débil, su esperanza casi inexistente, su desesperación palpable. Cuando se acercó a mí para oración, yo sabía que humanamente no tenía nada que ofrecerle. No tenía las palabras perfectas, no tenía una fe extraordinaria ese día. No tenía ningún poder especial corriendo por mis venas, pero cuando puse mis manos sobre ella, cuando comencé a orar, algo sucedió que me sorprendió tanto a mí como a ella. No era yo quien estaba orando, era el Espíritu Santo orando a través de mí. No eran mis palabras las que salían de mi boca, eran sus palabras. No era mi fe la que estaba operando, era su fe fluyendo a través de mi ser rendido. Y en ese momento, en esa oración, esa mujer fue completamente sanada, no gradualmente, no parcialmente, sino instantánea y completamente. Los síntomas desaparecieron inmediatamente. El dolor se esfumó en segundos. La condición médica se desvaneció como si nunca hubiera existido. Cuando terminé de orar, cuando abrí mis ojos y vi el milagro que había ocurrido, me di cuenta de algo profundo. Ya no era Catherine tratando de hacer que Dios obrara. Era Dios obrando a través de una Catherine que había sido transformada por años de comunión diaria con Él. Esa es la diferencia, mi querida hermana, entre orar ocasionalmente, cuando tienes problemas, y vivir en comunión constante con Él.
cuando oras esporádicamente. Eres tú tratando de convencer a Dios para que te ayude. Cuando vives en comunión constante, eres tú permitiendo que Dios obre a través de ti para ayudar a otros. Y esa transformación, esa disponibilidad, esa rendición completa, viene directamente de esos momentos íntimos, privados, sagrados que pasas con Él 3 veces cada día. ¿Puedes ver la belleza de este proceso? ¿Puedes entender por qué el Espíritu Santo insistió en enseñarme no solo a orar, sino a vivir en oración constante? Porque Él sabía que su plan para mi vida no era solo bendecirme, sino usarme para bendecir a otros. No solo transformarme, sino hacerme instrumento de transformación. Y ese mismo plan, mi preciosa hermana, ese mismo propósito divino está disponible para tu vida. No importa quién eres, no importa de dónde vienes, no importa cuáles han sido tus errores del pasado. Si decides rendirte completamente a este patrón de oración, si te comprometes a buscar su rostro 3 veces cada día, si permites que Él haga en ti la obra de transformación que quiere hacer, entonces tu vida se convertirá en un testimonio viviente de su poder. Pero quiero advertirte, quiero prepararte para algo que inevitablemente sucederá cuando comiences a vivir de esta manera. Las personas comenzarán a preguntarte qué es diferente en ti. Querrán saber por qué tienes esa paz cuando ellos están agobiados, por qué tienes esa sabiduría cuando ellos están confundidos, por qué tienes esa esperanza cuando ellos están desesperados. Y en esos momentos, mi querida hermana, tendrás la oportunidad más hermosa de todas. La oportunidad de compartir no solo lo que Dios ha hecho en tu vida, sino cómo lo ha hecho. La oportunidad de enseñar a otros este secreto de las 3 oraciones diarias que ha transformado tu existencia. No tendrás que ser predicadora, no tendrás que ser teóloga, no tendrás que tener todas las respuestas. Simplemente tendrás que ser auténtica, compartir tu experiencia, contar tu historia de transformación. Mi querida amiga, podrás decir, lo que ves en mi vida no es casualidad. Es el resultado de una decisión que tomé hace tiempo de buscar a Dios 3 veces cada día. En la mañana, al mediodía y en la noche. Y si quieres, puedo enseñarte cómo hacerlo también. Y cuando enseñes a otros, cuando compartas con ellos este patrón sagrado, cuando veas cómo sus vidas comienzan a transformarse también, entonces entenderás completamente por qué el Espíritu Santo quiso que aprendieras esto. No era solo para tu beneficio personal, era para que te convirtieras en eslabón de una cadena de bendición que se extiende mucho más allá de lo que puedes imaginar. Cada persona que enseñes será una vida transformada, y cada vida transformada tendrá el potencial de transformar muchas otras vidas. ¿Puedes ver la multiplicación divina que está en juego? ¿Puedes entender por qué tu fidelidad en algo tan simple como orar 3 veces al día puede tener repercusiones eternas? Mi querida hermana, mientras te preparo para cerrar este mensaje, quiero que sepas que todo lo que te he compartido no es teoría, no son conceptos bonitos, no son ideas religiosas, no son sugerencias piadosas. Es la revelación práctica, vivida, experimentada de cómo el Espíritu Santo quiere transformar tu vida a través de la oración constante. He visto este patrón funcionar en mi vida durante décadas. He visto cómo ha transformado las vidas de miles de personas que han decidido implementarlo. He sido testiga de milagros, de sanidades, de restauraciones.
de transformaciones que solo pueden explicarse por el poder de una vida vivida en comunión constante con Él. Si quieres continuar profundizando en esta vida de oración que he compartido contigo, si sientes que el Espíritu Santo te está llamando a buscar más de Él, permíteme recomendarte algunos recursos que han sido instrumentos de gran bendición para muchas almas sedientas. Son libros escritos por siervos de Dios que han caminado este sendero de intimidad con el Espíritu Santo y que pueden ayudarte a profundizar aún más en estos misterios divinos. Los enlaces están en la descripción para que puedas encontrarlos fácilmente en Amazon. No te lo sugiero como comercio. Te lo sugiero como una madre espiritual que quiere ver a sus hijas crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Pero ahora llegamos al momento más importante de todo este mensaje, el momento donde tú tienes que decidir qué vas a hacer con lo que has escuchado. Puedes escuchar todo esto y pensar que es hermoso, inspirador, motivador, pero no hacer nada diferente. Puedes admirar la idea de orar 3 veces al día, pero nunca implementarla realmente en tu vida. Puedes sentirte emocionada por unos días y luego regresar a los mismos patrones de siempre. O puedes tomar la decisión más importante de tu vida espiritual. Puedes decidir que a partir de mañana, no, a partir de esta misma noche. Vas a comenzar a vivir en comunión constante con el Espíritu Santo a través de estas 3 oraciones diarias. No va a ser fácil al principio. Habrá días donde no tendrás ganas, días donde te sentirás demasiado ocupada, días donde te parecerá que no está funcionando. But, mi querida hermana, si persistes, si permaneces fiel, si te niegas a rendirte aun cuando no veas resultados inmediatos, te prometo que tu vida nunca volverá a ser la misma. Dentro de 30 días te mirarás en el espejo y verás cambios que no esperabas. Dentro de 60 días. Las personas cercanas a ti comenzarán a comentar que hay algo diferente en tu manera de ser. Dentro de 90 días estarás viviendo en una dimensión espiritual que nunca imaginaste que fuera posible. Pero todo comienza con una decisión, tu decisión, hoy. Ahora, en este momento, ¿estás dispuesta a hacer ese compromiso? ¿Estás lista para embarcarte en la aventura más hermosa de tu vida espiritual? ¿Quieres experimentar lo que significa vivir en comunión constante con el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, si sientes que Él está tocando tu corazón en este momento, si hay algo dentro de ti que anhela más de su presencia, entonces te invito a hacer conmigo una oración de compromiso. No tienes que estar perfecta para comenzar. No tienes que tener tu vida completamente organizada. No tienes que ser una experta en oración. Solo tienes que tener un corazón dispuesto, un espíritu hambriento, un alma que reconoce que necesita más de Él. Cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y repite conmigo esta oración de compromiso. Espíritu Santo, en este momento, delante de ti, tomo la decisión de buscar tu rostro 3 veces cada día. Mañana por la mañana, cuando abra mis ojos. Tú serás lo primero que busque, al mediodía, en medio de mis actividades. Haré una pausa santa para conectarme contigo en el atardecer. Cuando el día termine, vendré a tu presencia para entregarte todo lo vivido. No prometo ser perfecta, pero prometo ser constante. No prometo tener siempre las palabras correctas, pero prometo tener siempre un corazón sincero. No prometo que será fácil, pero prometo que no me rendiré. Úsame, transfórmame, haz de mi vida
un testimonio viviente de tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esa oración conmigo, si la hiciste desde lo profundo de tu corazón, entonces algo acaba de cambiar en tu vida. No solo tomaste una decisión, hiciste un pacto. No solo expresaste un deseo, hiciste un compromiso. No solo dijiste palabras, sellaste un destino. Y ahora, mi querida hermana, tienes una asignación divina, una tarea sagrada que el Espíritu Santo quiere que completes esta semana. Cada día, durante los próximos 7 días, quiero que implementes estas 3 oraciones diarias. No importa cuánto tiempo puedas dedicar a cada una. No importa si son 5 minutos o 50 minutos, lo importante es que seas fiel a la cita. Mañana por la mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, busca su rostro. Agradece por el nuevo día. Pídele que prepare tu corazón para lo que vas a encontrar. Entrégate completamente a su voluntad. Mañana al mediodía, sin importar dónde estés o qué estés haciendo. Haz una pausa santa. Puede ser en tu trabajo, en tu casa, en tu automóvil, en cualquier lugar. Solo detente, respira profundo y conéctate con Él. Mañana en la noche, antes de acostarte, ven a su presencia una vez más. Cuéntale cómo fue tu día. Agradece por sus bendiciones. Entrega tus preocupaciones. Prepárate para descansar en su paz. Y repite esto durante 7 días consecutivos. 7 días donde tu vida girará alrededor de estos 3 encuentros sagrados con Él. 7 días donde experimentarás de primera mano el poder transformador de vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Al final de esos 7 días, quiero que vengas a los comentarios y me cuentes qué ha pasado en tu vida, qué has experimentado, qué has aprendido, cómo has cambiado. Porque sé, con la certeza que viene de años de experiencia, que tendrás testimonio que compartir, y cuando compartas tu testimonio, cuando cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida durante esa semana, entonces serás parte de esta cadena de bendición que se extiende a través de todas las mujeres que están escuchando este mensaje y tomando la misma decisión. Suscríbete ahora mismo si sientes que este mensaje ha sido una palabra de Dios para tu vida. Compártelo con esas amigas que sabes que están sedientas de más de su presencia, con esas hermanas que han estado buscando una manera de profundizar su relación con Él, con esas mujeres que necesitan saber que hay una vida de oración que puede transformar completamente su existencia. Mi querida hermana, mientras cierro este mensaje, quiero que sepas que no es coincidencia que hayas llegado hasta aquí. No es casualidad que hayas escuchado estas palabras hoy. No es accidente que tu corazón haya resonado con esta enseñanza. El Espíritu Santo te trajo a este momento, a esta revelación, a esta oportunidad de transformación, porque tiene planes específicos para tu vida, planes de bien y no de mal, planes de futuro y esperanza, planes que solo pueden cumplirse cuando vives en comunión íntima con Él. Él te ve, te conoce, te ama tal como eres en este momento, pero te ama demasiado como para dejarte como estás. Quiere llevarte más alto, más profundo, más cerca de su corazón. Y estas 3 oraciones diarias, mi preciosa hermana, son su invitación personal para comenzar ese viaje de transformación. No desperdicies esta oportunidad.
No pospongas esta decisión. No permitas que el enemigo te convenza de que puedes comenzar mañana o la próxima semana, o cuando tengas más tiempo, o cuando estés más preparada. El momento es ahora, la oportunidad es hoy, la decisión es tuya. Que el Espíritu Santo te llene de su presencia, que su paz guarde tu corazón y tu mente, que su amor te sostenga en cada paso de este nuevo camino que estás comenzando. Y recuerda, no importa lo que pase, no importa cuán difícil se ponga, no importa cuántas veces sientas que quieres rendirte, Él estará ahí, siempre estará ahí, esperándote en la mañana, sosteniéndote al mediodía, consolándote en la noche, porque Él no comparte su gloria con nadie, pero quiere compartir su presencia contigo. Todo lo que tienes que hacer es buscarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, 3 veces cada día por el resto de tu vida. Y cuando lo hagas, cuando vivas de esa manera, cuando respires en su presencia constantemente, entonces entenderás por qué me tomé estas horas para compartir contigo este secreto que cambió mi vida para siempre. Porque no se trata de mí, nunca se ha tratado de mí. Se trata de Él, del Espíritu Santo, del precioso Consolador que quiere hacer en tu vida exactamente lo mismo que hizo en la mía. Si tan solo crees, si tan solo confías, si tan solo te rindes completamente a sus manos amorosas, tu vida nunca, nunca, nunca volverá a ser la misma. En su amor infinito, en su gracia abundante, en su poder transformador, te bendigo y te libero para que comiences esta nueva dimensión de vida en oración constante. Ve en paz, ve en poder. Ve en la presencia del Espíritu Santo que desde ahora será tu compañero inseparable en este viaje hermoso hacia la plenitud de todo lo que Él tiene preparado para ti. Amén y amén.